Jorge. Jorge, estamos muy contentos, muy agradecidos contigo, con mucha expectativa. Hemos mirado, hemos leído con mucho interés tus análisis en el país. Y bueno, darte un abrazo y darte la palabra también. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. La verdad, aparte de que por supuesto, me encanta estar aquí, la manera en la cual enfocamos esta charla o esta conversación me ha ayudado muchísimo a ordenar ideas de una. O sea que gracias por ello también, porque uno a veces en el día a día, en la aceleración de tener que estar produciendo análisis, mirando los datos con una frecuencia diaria u horaria, con lo rápido que van cambiando, uno se pierde un poco la capacidad de pausar y pensar y reconsiderar. Y esta presentación, que si me permiten les voy a compartir ahora, que es un poco, ya verán que es un poco libreta de apuntes, pero ya me parece bien que sea así. Y me ha ordenado muchísimo como ordenar un poco varias ideas sueltas o varios puntos de referencia que he tenido durante este año y pico. Entonces vamos a compartir pantalla, si me permiten. Es, como digo, una presentación bastante... con un título que verán. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. Que verán que tiene un título relativamente genérico, que es durante y después de la pandemia. Pero espero que lo que ponga sobre la mesa tenga un cierto orden, ¿vale? Es la idea. Son reflexiones que, como digo, tratan de hilvanar un poco una manera de evaluar cómo nos ha ido, cómo nos está yendo. Ahí entrarán las vacunas, que es lo fundamental ahora mismo, probablemente, y con razón. Y 3 o 4 lecciones / dilemas o tendencias sobre las que creo que tendríamos que pensar a partir de ahora. Empiezo a presentar. A ver. Entonces, empecemos con un poco un cómo vamos, cómo nos ha ido. Y aquí lo primero con lo que nos encontramos es con, y me parecía necesario hacerlo explícito, es que hay problemas analíticos serios para sacar conclusiones de cómo vamos o de cómo nos ha ido. Y tenemos que tenerlos muy en cuenta, porque si no vamos a sacar conclusiones precipitadas y probablemente nos vamos a acabar arrepintiendo de ellas. Primero es que estamos en un proceso en marcha y que no sabemos cuándo acabará. No, definir cuándo termina una pandemia es una tarea ardua, sobre todo una de las dimensiones y del alcance del actual. Hay la Johns Hopkins, la Bloomberg School of Public Health, tiene un podcast maravilloso que se llama Public Health on Call, que uno de los últimos episodios, del 3 de febrero, precisamente invitaban a un epidemiólogo y se preguntaban esto: ¿cómo podemos poner una fecha de terminación de la pandemia? Cuando la pandemia se acabe oficialmente, según la decisión de la OMS o la decisión de la OMS, ¿se habrá terminado la situación en la que estamos? Lógicamente, con las consecuencias que va a tener, no. Entonces, para medir el cómo vamos y cómo nos ha ido, lo primero es que la definición del objeto de análisis es difícil. Es difícil en el tiempo, pero también en dimensiones analíticas, porque el tamaño de este fenómeno, lo estamos viendo, está abarcando tantas facetas de la vida, tanto directas como indirectas, que nos resulta muy complicado elegir indicadores para ver ese cómo vamos, ese cómo nos ha ido, para definirlo. Además, tenemos todavía hoy datos inciertos. No estamos seguros, no es fácil calibrar cuántas muertes, cuántos casos hemos tenido. Aquí, esto es un ejercicio que hice yo en abril para tratar de calibrar la proporción, con un intervalo de confianza, de casos ocultos, de casos no visibles por las autoridades, por los datos oficiales que había en cada país. Insisto, esto es un ejercicio de abril-mayo, ¿vale? O sea, es de primera hora temprana. Y bueno, vemos que en lugares como México prácticamente solo se veía 1 de cada 20 casos y 19 de cada 20 no se estaban observando. Este es un ejercicio que realicé un poco más adelante, hacia junio. Cada línea lo que indica es el porcentaje de muertes, que en teoría son más difíciles de pasar por alto, porque pues, es más fácil de pasar por alto un caso sintomático que una muerte, observadas con la base de datos mexicana, que es una base de datos como la colombiana, diariamente actualizada de manera desagregada, lo cual es fabuloso para los que hacemos análisis con datos. Y pues si se llega a apreciar, lo que tenemos es que
Con cada nueva actualización de la base de datos, que es cada línea, para cada fecha tenemos una proporción mayor de casos, de muertes, perdón, confirmadas por COVID hasta esa fecha. Es decir, estamos actualizando en un formato bayesiano, si se me permite el tecnicismo, cada vez los números con los que estamos trabajando. Y hay que mantener esa actualización porque si no vamos a hacer evaluaciones apresuradas. Este, que es probablemente el dato que yo creo que se va a convertir en un poco el estándar para evaluación de cómo nos ha ido en la dimensión de salud de la pandemia, es el exceso de muertes, en este caso estimado a cierre de año de 2020 comparado con años anteriores. Vamos a ver cada vez más y estamos viendo clasificaciones de este tipo. Esta es mía, está publicada en El País. Y bueno, lo que hace esta métrica, que probablemente muchas de las personas aquí presentes ya se la hayan encontrado, es ver cuántas muertes ha habido en un año concreto con un evento excepcional, en este caso la pandemia, en comparación con años anteriores, con la media de años anteriores en ese mismo periodo. Aquí lo hago a cierre de año para mayor claridad, 2020 versus la media de los 5 años anteriores para todos estos países. Y bueno, está en exceso de muertes absoluto, exceso de muertes por cada 100.000 habitantes y porcentaje de exceso de muertes en 2020 versus la media de años anteriores. Cada métrica, las métricas se parecen más o menos, pero no son exactamente iguales. También tenemos incluso en esta, que para mí es el exceso de muertes, es la métrica que vamos a acabar usando para medir la dimensión de salud, los efectos de la dimensión de salud de la pandemia, porque además incluye todas las muertes que se producen por eventos indirectamente causados por la pandemia, pero no directamente. Por ejemplo, personas que pierden acceso a salud, tratamientos que se retrasan, que no son muertes por el virus, pero sí son muertes por la pandemia, que no se habrían producido en el caso alternativo de no haber sucedido una pandemia. Incluso aquí tenemos diferencia si medimos per cápita y si medimos por porcentaje, porque las sensibilidades a la estructura de población son distintas en ambos casos. Y les diré más, o sea, esta columna que es muertes en exceso, esta gráfica la elaboré hace un par de semanas y ahora los datos para muchos países ya se han actualizado por ese fenómeno de conteo que va creciendo y de update de los números, de manera que esta columna ya es un poco mayor, no significativamente mayor, pero ya es un poco mayor para varios países. Entonces, además de todo esto, tenemos, si queremos evaluar no solo cómo nos ha ido, sino qué ha afectado a cómo nos ha ido, tenemos una cartera amplia y variada de políticas y niveles de implementación, lo cual hace el análisis un infierno comparativo, en realidad, en términos analíticos. De hecho, aquí esto es un ejercicio que yo realicé relativamente temprano en la pandemia, en el cual en ese momento, en junio, julio, había una pregunta flotando en Colombia, no sé si recuerdan, que era, oigan, pero ¿por qué en España ya no hay casos y en Colombia están empezando a subir? Entonces yo aquí hacía una comparación con un indicador de Google, que es porcentaje de gente que se había quedado en casa versus un punto de referencia en enero, y lo que veíamos es que el confinamiento en España, que es la línea rosa, había sido bastante más profundo que en Colombia, aunque en Colombia se recuperaba más lentamente. Y ese plus de profundidad en el confinamiento ayudaba a explicar por qué España en ese momento, a pesar de que después no hubo una segunda ola, había logrado una casi supresión del contagio. Este es de hecho, es el gráfico que, digamos, ponía la duda sobre la mesa, que es el pico de casos en España y el crecimiento un poco más lento, pero más continuado en Colombia. Claro, para evaluar todo esto, yo he empezado a pensar en un marco de análisis simplificado, sin duda, para empezar a pensar en ese cómo vamos, en ese cómo nos ha ido. Que, digamos, tenga en cuenta estos 4 problemas o los considere. De nuevo, es una aproximación preliminar. Yo, al principio de la epidemia, pues teníamos un debate que sigue muy vivo hoy en día, que se preguntaba si existía un trade-off, un dilema perfecto entre salud y economía, en el cual, digamos, teníamos que elegir entre salvar vidas del virus o salvar vidas y bienestar por la parte de la economía, con 2 extremos, en el cual estábamos en todo abierto o en todo cerrado. Este dilema perfecto sería la línea roja. Otras personas lo veían de la forma contraria y defendían que había un círculo, una especie de relación virtuosa entre bienestar perdido por la salud y bienestar perdido por la economía, en el cual, digamos que si lográbamos salvar y suprimir el virus,
estaríamos en una situación en la cual el bienestar perdido sería minimizado, y después había lo que yo dibujé como una posición intermedia en la cual había como un sweet spot, un punto ideal, en el cual podíamos llegar a un mix de políticas que nos permitía, que nos iba a suponer un cierto bienestar perdido por la economía, pero que íbamos a poder minimizarlo, y también un cierto bienestar perdido por la salud, pero que también íbamos a poder minimizarlo. Lo que yo defendía, esto es un artículo que publiqué en Letras Libres en junio o julio, lo que yo defendía aquí es que en realidad probablemente esto iba a depender muchísimo de cuáles eran los elementos de análisis y cuáles eran las perspectivas, la gente que estábamos metiendo en este pool de análisis. Había gente para la cual el círculo virtuoso era una situación más real, sobre todo para aquellos que podíamos quedarnos en casa, otras para las cuales el trade-off, el dilema, era una situación mucho más real, sobre todo para aquellos cuya fuente de sustento dependía de no quedarse en casa exclusivamente, y otros puntos más matizados. Y teníamos que mirar con datos y con cuidado a nivel país, a nivel ciudad, en qué caso estábamos en cada situación. Como una primera aproximación comparativa, agregando varios países, yo hace poco realicé este ejercicio, que lo realicé tanto en el periódico En El País como en SADC-Pol, en el think tank del que soy parte, en el cual ponía en el eje horizontal como una aproximación del bienestar perdido en términos de salud durante la pandemia, el porcentaje en exceso de muertes per cápita en 2020, la tabla que hemos visto antes. Cada círculo es un país y el tamaño es el porcentaje de muertes agregada, que obviamente está influido por el tamaño del país, era la idea, para que se viesen los países más grandes de manera más clara. Y en el eje vertical, tenía aproximado el bienestar perdido por la dimensión económica como caída del PIB. De nuevo, es una aproximación sin duda grosera, pero es como para empezar a ver cosas. Entonces, lo primero que veía con este gráfico es que la tendencia en cualquier caso es muy débil. Aquí hay 68 países incluidos. Cuando quitas o pones algunos países, esta tendencia cambia. Entonces, no hay una relación clara, ni mucho menos, lo cual más o menos vendría a defender la tesis de que hay muchas maneras de medir este trade-off. Pero lo que no hay sin duda es... Perdón, no sé si soy yo solo, pero no ha cambiado el slide que se está presentando. Sigo viendo las Se tres cambió, líneas. se cambió con... ¿No se cambió? Aquí está sin la línea de tendencia y aquí con la línea de tendencia. Ok. Vale. De hecho, tengo una No, pero versión... no estamos viendo cambios, yo tampoco, no sé. Ah, ¿no? No están viendo... Seguimos viendo el framework. Ah, ok. Pues entonces no. Voy a dejar de presentar. Vale. Sí, que no sé esto. ¿Cómo es? Stop sharing, aquí. Y share screen, de nuevo. Voy a presentar. Tengo que presentar, es Google Chrome esto, ¿verdad? Sí, entonces aquí tengo que dejar de presentar. Exacto. Contar a ver si se ve el cambio o no. No, yo creo que ya sé lo que ha pasado, que tengo demasiadas pestañas abiertas, como una malísima costumbre que uno no debe hacer. En cualquier caso, claro, entonces no estaban, discúlpeme, entonces claro, sin ver el gráfico era bastante difícil. Voy a volver a... ¿Y ahora están viendo otra vez la presentación? La página de... Sí, correcto. Vale, entonces vamos a la diapo 19, que es en la que era 16. Vale. Este es el gráfico. Entonces, no en el eje... ¿No se ve? Bueno, No. y así sí se ve. No, dice que está empezando a compartir pantalla, pero no ha aparecido ningún gráfico. Ok, he dejado de compartir. Voy a volver a compartir. Ahora se ve mi Google Chrome. No, está la pantalla negra, Jorge. Qué cosa más Dice rara. Jorge Galindo no ha empezado la función de compartir, pero no se ve nada más. Voy a compartirles entonces, deme un segundo, porque voy a compartirles entonces básicamente todo, el desktop. todo mi escritorio. Exacto. Es lo que voy a hacer. Voy a compartir todo mi escritorio porque debe ser que se está confundiendo aquí. ¿Ahora sí?
Ahora sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues disculpen la interrupción. Entonces, si ahora hago esto grande, ¿también lo ven? ¿Grande? ¿O se dejó de ver? Sí, sí. Perfecto. Nos Perfecto. habíamos quedado frozen en la 15, Jorge. En la 15. Bueno, igual este gráfico y el siguiente es el mismo gráfico, pero en versiones distintas. De hecho, creo que vamos directamente a este, más claro, porque es el mismo gráfico, pero pintado de manera diferente. Aquí además ya tenemos a Colombia marcada y ya nos puede servir como referencia. Como decía, en el eje horizontal tenemos exceso de muertes como una aproximación, como digo, grosera, pero bueno, relativamente aceptable del bienestar perdido por salud. Y en el eje vertical tenemos la caída del PIB. La caída del PIB, por cierto, estoy usando el dato del World Economic Outlook del FMI de octubre. O sea que esto se ha corregido, todos los países han corregido un poco al alza en este gráfico porque en todos la caída ha sido un poquito menor, incluido en Colombia. Entonces, lo que pasa es que como no lo tenemos para todos, pues prefería utilizar la misma fuente y no utilizar para algunos la predicción de octubre y para otros la caída ya estimada por cada instituto de estadística o por cada banco central. Pero bueno, en cualquier caso, este gráfico es todo lo que decía antes, los datos se van actualizando, este gráfico lo corregiré cuando tenga todos esos datos, pero de momento vamos a utilizarlo como punto de referencia inicial, como marco de análisis. Si uno está en este cuadrante de aquí, es el cuadrante ideal en el que todos los países deberían querer estar. Pocas muertes relativamente y una caída suave del PIB. Las líneas punteadas son la mediana de ambos valores para los 67-68 países que están incluidos en el análisis. Este cuadrante es el peor de los cuadrantes posibles, que es cuando hay más muertes que la mediana y una caída del PIB mayor que la mediana. Aquí tenemos muchas muertes, pero caída más bien suave del PIB, y aquí lo contrario, pocas muertes y caída dura. En teoría, digamos que los proponentes de que existe un trade-off casi perfecto entre salud y economía deberían ver una relación contraria a la que se ve. La relación que observamos es tan débil que yo no me atrevo, ni muchísimo menos, ni creo que esto defienda la hipótesis alternativa del círculo virtuoso, pero sí da un primer punto de análisis, al menos, que es súper sensible a los países que se incluyen o se sacan de este gráfico, como siempre pasa con las comparaciones entre países. Pero bueno, utilicémoslos como punto de análisis más que la relación, que es interesante. Me interesa más todavía la situación de cada país y la diferencia con respecto a la media que predice dónde debería estar más o menos cada país o la media de los países, con la línea de tendencia. Tenemos a Perú como el caso más dramático no solo de Latinoamérica sino del mundo entero, con una pérdida brutal en ambas dimensiones, y tenemos a Uruguay en el otro extremo. Y entre medias tenemos a Colombia, a México peor que Colombia. El tamaño de la bola, como dije antes, es el número de muertes absolutas en exceso de mortalidad, que nos ayudan a ubicar los países grandes, simplemente. Esto de aquí es Estados Unidos, aquí está Colombia, en el cuadrante negativo, pero mejor que países que a grosísimo modo pueden tener ciertos puntos de comparación como Colombia, como México y Perú. También hice el ejercicio con España. A España sí le pinté el punto donde acabamos al final, no solo la predicción del FMI. También está, esto es Colombia, esto es España. Digamos que en España se pagó un precio de PIB más alto. Probablemente podemos pensar que es por los confinamientos profundos que hubo al principio, o, a mi entender, por la exposición al turismo, porque aquí también tenemos Grecia, por aquí. A Grecia la tenemos por aquí, pero mucho mejor en muertes. Tenemos a Francia, tenemos a Italia también por aquí. Todos estos países del sur de Europa están en este punto, con caídas, con mortalidades relativamente altas y con caídas del PIB aún más profundas que mortalidades. Y luego tenemos a los países escandinavos, sobre todo Noruega, Finlandia y Dinamarca, que los comparé con Suecia porque sabemos que Suecia es el país que, digamos, sigue una estrategia más laissez-faire en términos de dejar que el virus circulase un poco más, anticipando un trade-off entre salud y economía. A Grecia la comparo con países similares, a Suecia me parece lo justo, pero eso sí, igualmente a todos los países escandinavos les ha ido marcadamente mejor que a otros países del sur de Europa. El Reino Unido también está un poco por aquí, y que a Colombia o que a México. Ese análisis comparativo yo creo que ya nos da ciertas pistas interesantes. Por cierto, si a alguien le interesa ahondar un poco más con relación de causalidad sobre la cuestión del círculo virtuoso o el círculo vicioso entre salud y economía, le recomiendo mucho este
este artículo académico que no es 2020, es 2021, es nuevo del Journal of Public Economics. Lo que hacen los autores es aprovechar la variación que existe entre restricciones normativas y entre contagio dentro de Estados Unidos, observan datos de teléfonos móviles, de celulares, y lo que identifican, lo que ven, lo que se preguntan es, bueno, en lugares con el mismo nivel de contagio, pero distinta norma, la gente ¿está siguiendo la norma o está siguiendo el nivel de contagio que percibe a su alrededor para quedarse en casa? Y lo mismo al revés, en lugares con la misma norma, pero distinto nivel de contagio que están relativamente vecinos, la gente ¿qué está siguiendo o qué está haciendo? ¿Qué está siguiendo para quedarse en casa? ¿La norma diferencial o el nivel de la norma similar, perdón, o el nivel de contagio diferencial? Y lo que identifican es que es más el nivel de contagio percibido que no la norma lo que estaba marcando el comportamiento de la gente. Que a mí me parece que enlaza relativamente, o sea, cuestiona al menos hasta cierto punto la idea de un trade-off o un dilema perfecto entre salud y economía, en el sentido de que la gente, el consumidor, se comporta recibiendo pistas de lo que ve alrededor. Y al mismo nivel de norma, Bill Gates lo resumió en una frase un poco brusca, pero bastante clara, que es: no podemos esperar que las personas salgan a salir a comprar con muertos en las calles. Lo dijo así claramente, en ese momento estaba la situación bastante grave en Guayaquil, y creo que la imagen gráfica es lo que representa este artículo, que a mí me pareció una aproximación cuasi experimental bien interesante. Otro ejercicio que podemos hacer dentro de este mismo marco analítico, que aquí lo hago con México sobre todo, pero también porque en México hay un debate gigantesco sobre esto, es utilizar en el eje horizontal ahora el índice de desarrollo humano como un proxy de las capacidades para lidiar con un evento como este, como la pandemia que puede tener un país, y en el vertical ahora tenemos las muertes. La tesis del gobierno mexicano, defendida por Hugo López Gatell, el zar de la pandemia de manera constante, y a veces en contraposición a lo que decíamos desde el país, desde el periódico, era que con las condiciones de partida que tenían no se podía haber hecho mejor. ¿Sí? Eso es lo que venía a decir. Claro, aquí es verdad que existe una relación, digamos, negativa, débil, pero una relación, es verdad que a mayor índice de desarrollo humano, menor grado de exceso de mortalidad, pero hay países que se salen de la norma, sí que tienen más muertes que las que les correspondería por índice de desarrollo humano, siendo esta una aproximación, como digo, relativamente grosera, a capacidades en general para lidiar con un evento como este. En todo, no solo en salud, sino también en redes de apoyo, todo lo que va dentro del índice de desarrollo humano. México, o sea, Colombia está donde le correspondería por la línea, vamos a decirlo así, en la media de estos 68 países, de la relación de estos 68 países. México, sin embargo, está más allá de lo que le correspondería por la línea. A mí le correspondería por su índice de desarrollo humano. A mí esta aproximación me parece interesante para precisamente, digamos, establecer un suelo de comparación que no sea injusto con los países y con las condiciones de partida diferenciadas. Para mí el límite más claro de esta aproximación de PIB y muertes, o PIB y desarrollo humano, el más claro es que no tiene en cuenta los efectos desiguales de la pandemia. No tiene en cuenta si dentro de un mismo país tenemos perfiles diferenciados de efectos en todas las dimensiones, en la dimensión directa por el virus y todas las indirectas que conlleva la crisis que trae la pandemia, en distintos niveles de población. Por ejemplo, este es uno de los primeros gráficos que hice tratando de analizar esto en Colombia, este es para todo Colombia, no solo para Bogotá, en el cual, con datos de Google, lo que podíamos observar es que cuando la gente volvía a salir desde principios de abril, esto es el baseline de punto de referencia de Google, de gente que sale a la calle para toda una serie de cosas, diferenciando entre alimentación y farmacia, trabajo, parques, ocio y comercio, estaciones de transporte, para movilizarse a otras ciudades. Si estamos por debajo de esta línea, es que la gente está saliendo menos del baseline de referencia de enero de 2020, y conforme más nos acerquemos, más se parece la cantidad de gente que sale al baseline de referencia de enero de 2020. Aquí lo que tenemos es que la línea de tendencia que más subió, por eso la remarco con el ratón por encima, es la de trabajo. Estas, que son las de ocio y transporte, subieron menos. Estas, alimentación y farmacia, compras de primera necesidad. Esto ya nos da una pista para otra cosa que aproximamos con esto, que son datos de Transmilenio, que es que aquí lo que observamos es el mismo tipo de gráfico, pero mirando
referencia de enero de nuevo, pero mirando las compras según estamos observando uso de tarifa. No, bueno, esto es trabajo y ocio y comercio, y la punteada, que es la que me interesa, es la de Transmilenio, es uso de tarifa completa, que es esta, o de tarifa reducida por el Sisbén en Transmi. Entonces, lo que vemos es que la gente que accedía a Transmilenio, al sistema de Transmilenio, con tarifa reducida, es decir, que está en el Sisbén, es decir, que pertenece a la parte baja de la distribución de renta, se confinó menos y empezó a salir antes y a un ritmo mayor. Estaba más expuesta al virus por necesidades de trabajo, con toda seguridad. Estos son unos datos que yo monté con unas encuestas que mantuvo la Alcaldía de Bogotá y que publicó en Microdatos desde el principio, que es a la gente que salía durante el confinamiento duro, ¿por qué salía? ¿Sí? Y lo dividí por estrato. Yo sé que estrato es una aproximación grosera y anticuada, relativamente grosera y anticuada, pero es de la que disponemos para aproximar nivel de renta. Y es grosera, pero correlaciona bastante con nivel de renta. Entonces, tenemos que el motivo principal de salida, trabajo, siempre el principal es comprar alimentos o medicamentos, razones de salud o diligencias personales, que salís de abajo. Pero el secundario más importante para la gente que salía, los motivos de trabajo, que son los rojos, reducen en proporción conforme aumentamos el estrato, mientras que los que tienen que ver con ocio, salud mental de día a día, como sacar a la mascota, socializar o hacer ejercicio, aumentan con el nivel de estrato. Y este es el dato duro de muertes hasta el 23 de agosto, porque después la alcaldía dejó de publicar el dato, no sé si lo ha vuelto a hacer, pero la última vez que miré no lo había hecho. Muertes acumuladas arriba y hospitalizaciones per cápita diferenciado por nivel de estrato. Esto lo que representa no es que el virus sea más mortal en un estrato que en otro, sino que hay más gente contagiada. Es un indicador duro de incidencia del virus. Todas estas cuestiones no las capturamos bien con un framework como el que he planteado al principio. Necesitamos abrirlo y despiezarlo para observar los efectos desiguales del virus, que por cierto, esto es para el País Vasco, por ejemplo, una de las regiones más ricas de España, donde sí que observamos que la incidencia de la enfermedad es mayor para los quintiles con mayor nivel de paro. Es decir, aquí lo que hacemos, cogemos todo el País Vasco, que como digo es probablemente la zona más rica de España, y observamos cuál es la incidencia en cada zona según si pertenecen al 20% de las zonas con más paro o al 20% de las zonas con menos paro. El menor paro y el mayor paro. Y la incidencia sube, pero solo se multiplica por 2, no se multiplica por 5. En países menos desiguales y en países donde hay redes de protección más potentes, la red de protección del País Vasco es particularmente buena para la media española, de hecho. Pues entonces, aunque sí que hay una varianza, por supuesto, entre necesidad de salir y por tanto exposición al contagio, esa varianza es menor que la que veíamos en Bogotá, que era de por 5 o por 6. En Madrid pasa un poco lo mismo. A quien conozca Madrid, esta es la división por distritos. En esta zona y una parte de esta zona hay una presencia de personas de clase trabajadora mayor, pero es mucho más parejo y el abanico de diferencia de incidencia va de 1000 a 1300, por debajo de 1000 a por encima de 1300, es mucho más parejo que lo que veíamos en Bogotá. El punto de partida importa. Y la última dimensión del cómo vamos y cómo nos ha ido ahora mismo es la vacuna, por supuesto, que es lo que estamos mirando todo el rato y con toda razón lo estamos mirando porque es la estrategia de salida a la situación actual que parece que nos hemos dado la humanidad a nosotros mismos. Este es el mapa que utilizamos para comparar dosis administradas por cada 100 habitantes. Utilizamos este indicador, por cierto, porque como hay algunas que son, muchas que son de 2 dosis, algunas que son monodosis, no sabemos si las de 2 dosis van a mantenerse en monodosis. Por ejemplo, Pfizer ya ha dicho que parece que la suya funciona con una sola dosis. En España ya hemos pasado a utilizar una sola dosis de cualquier vacuna para aquellas personas que ya han pasado el virus de menos de 55 años. Utilizamos este indicador de dosis administradas por cada 100 habitantes. Entonces, tenemos que Estados Unidos y Chile destacan con mucho por encima del resto de la región. Sí, y si además cojo este gráfico y vemos el misil chileno, que es impresionante, en dosis administradas por cada 100 habitantes, empleando el último dato disponible. Aquí está Colombia, por cierto, a tiempo real, ¿vale? Esto es a fecha de ayer, fecha de 4 de marzo, esto lo acabo de actualizar. Vemos que el caso chileno es
bueno, ¿qué está pasando aquí? Y de eso hablaré después con los dilemas, porque precisamente va la pregunta que hacía Jorge Botero antes, que yo creo que es algo que tenemos que estar mirando. Y el caso chileno hay que entenderlo muy bien y no de manera simplista en por qué Chile está ahí. Creo que eso informa bastante la cuestión de los dilemas y los retos. Pero antes de hablar del caso chileno, que es algo que al final, sí me interesa, porque con este gráfico, si os fijáis, lo que estamos haciendo es que estamos emparejando países con momentos de inicio de la vacunación distinta y no es del todo justo. Entonces, para evaluar en concreto la situación de Colombia y el cómo vamos, más bien prefiero pintar este otro gráfico en el cual lo que hago es que alineo los países con el momento de inicio de la vacunación, ¿sí? Es decir, desde el día 1 de la administración de la primera vacuna. Perú aparece aquí porque Perú empezó a dar datos tarde. Entonces, olvidemos Perú porque no es del todo fiel. Costa Rica empezó muy rápido, Chile empezó muy lento, pero Costa Rica ahora no va tan rápido y Chile ahora no va tan lento. Colombia lo tenemos con una tendencia claramente creciente en vacunas administradas. Estos son los 10 días, estamos ya, empezamos el día 17, si no recuerdo mal, estamos a día 5, 18 días es donde estamos aquí. Y vemos que la tendencia que ha seguido es claramente al alza, pero esta gráfica pues hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que es esto con lo que tenemos que evaluar el cómo vamos y el cómo se están administrando. Con países similares, del entorno similar, con tiempos de acceso más o menos similares, porque algunos no fueron más tempranos, México en concreto, y en condiciones más o menos parejas de partida, digo, comparado con Israel, porque comparar a cualquier país prácticamente con Israel, que ha sido como con Emiratos Árabes, que han sido los ejemplos de crecimiento claro, no es justo porque no tienen características muy particulares. Y a partir de aquí, esto es un poco el cómo vamos en resumen. Yo creo que si nos centramos en Colombia, lo que vemos es que efectivamente en la doble dimensión de salud y economía, es decir, de bienestar perdido por ambos lados, porque yo siempre quiero hablar de bienestar perdido por ambos lados porque tengo muy claro que no es una pared que separa ambas cosas, pero por establecer el modelo. Le ha ido hasta en el cuadrante malo, pero en el cuadrante malo hay otros muchos países. Colombia no es el peor, tampoco es el mejor. Está más o menos donde la línea de tendencia predeciría que está, tanto si medimos salud, o sea, si medimos muertes y PIB, como si medimos muertes y desarrollo humano, e índice de desarrollo humano. Y bueno, eso sí, cuando abrimos el caso colombiano vemos un impacto diferencial por nivel de renta muy claro, mucho más claro que en otro país como España. Vemos que eso tiene que ver posiblemente con la necesidad de salir a trabajar desde antes. Y en vacunación lo que vemos es que cuando tenemos en cuenta la fecha de inicio, Colombia empezó tarde. Cuando igualamos por fecha de inicio, el ritmo de Colombia es lento, no es un ascenso rápido, pero no es más lento que el de otros países de la región y de hecho está en el tercio de los menos lentos cuando igualamos por tiempo. Yo creo que con esta aproximación, y como conclusión general, no parece que haya mucho de dilema fuerte entre salud y economía quiero que lo mantengamos como punto de referencia, sin confirmar necesariamente la hipótesis contraria de un círculo virtuoso, pero sí al menos mantener la complejidad de la relación entre las dimensiones de salud y economía. Con este marco de análisis y este marco de referencia provisional, y que espero que me discutan y me problematicen y me cuestionen, porque también esto es un ejercicio para mí, para poner en duda el borrador de conclusiones que voy teniendo, yo creo que hay como tres o cuatro puntos de tendencias a futuro de lo que nos quedará, en las que yo creo que tenemos que estar pensando y de las que yo creo que tenemos que ir hablando. El primero es la cuestión de un nuevo sistema de protección, no solo de salud, también de ingresos. Lo que yo llamé en una columna de abril en El País, el bienestar tras la pandemia. ¿En qué va a consistir? ¿Dónde va a estar? ¿Qué nos está obligando a la pandemia como critical juncture, como punto clave en la trayectoria de policy making de cualquier país a avanzar? Este gráfico es, aquí lo que hago es comparar en el pico más, en la parte más, una de las partes más fastidiadas del pico que tuvimos ahora de contagios en enero. Comparo con el 14 de junio, que es esto es antes del pico es justo hace 6 meses, 7 meses antes, perdón, antes del pico de agosto,
comparo número de camas UCI. Aquí tengo en el gráfico en el país, están todos los departamentos. Aquí solo he cogido algunos porque si no, no se podía ver bien el gráfico. He cogido los que más tienen per cápita. Camas UCI per cápita, en este momento y en este otro momento, en más oscuro las ocupadas y más clarito las libres. Lo que vemos es que, por ejemplo, en Bogotá, si no hubiésemos duplicado el número de UCIs disponibles per cápita, el pico de enero nos habría desbordado. Habría desbordado por completo la capacidad de UCIs de la ciudad. Yo sé que no son solo las UCIs, no solo la capacidad instalada, también es el personal que tiene que gestionar algo tan específico como es una unidad de cuidados intensivos. Es algo que cuando hablo con cualquier intensivista, cuando hablo con cualquier experto en salud pública, me lo remarca y yo siempre lo remarco en los textos. Pero la capacidad instalada, que además, bueno, obviamente no ha sido instalada de manera urgente, no es perfecta, hay que consolidarla, sí, hay que consolidarla, pero ya es un punto, un escalón o dos escalones que se han subido bastante importantes para seguir construyendo desde ahí, sí, sin querer decir que esté todo hecho. A eso me refiero con el nuevo sistema de salud el nuevo sistema de protección tras la pandemia. Ejemplos como esto, ejemplos como los ingresos mínimos que se han establecido en Colombia, en Bogotá en particular y en el conjunto de Colombia, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, en Perú también, en Argentina. Otros países han decidido no hacerlo. México ha decidido no hacerlo. México decidió no establecer ese tipo de sistemas de protección y de mecanismos nuevos de bancarización, de meter a la gente en el sistema, así sea parcialmente, así sea temporalmente, pero ya es un pasito, como digo, que se da para consolidar mecanismos de transferencia y una nueva red de protección. Algunos países han decidido hacerlo y otros han decidido no hacerlo. Algunos países han decidido ampliar más UCI y otros han decidido ampliar menos UCI. Todo eso, toda esa capacidad y ese aprendizaje instalado se quedará después para seguir construyendo. Y yo creo que es una tendencia que vamos a tener que mirar muy atentamente y que, mirándoles de un punto de vista optimista, quizás nos proporciona mecanismos de protección que, rediseñados, remozados, ampliados y mejorados, se quedarán con nosotros y harán que la siguiente pandemia, que el siguiente impacto global, puede no ser una pandemia, el cambio climático está ahí, por ejemplo, ya tenga unos efectos menos disparejos, si puede ser, que probablemente en este caso también redundará en unos efectos agregados un poco mejores. En esta columna lo que yo decía es esto, que yo creo que el nuevo coronavirus lo que hizo fue evidente que cualquier golpe inesperado sobre la actividad económica somete a millones de hogares en el mundo a un coste humano inaceptable. Ya ni siquiera estoy hablando de la dimensión del contagio, sino de ambas agregadas. Aquí sí, las dos juntas como uno solo. La pérdida de bienestar agregado. Yo creo que esto es algo que también produjo la Segunda Guerra Mundial en su día y estas critical junctures sí nos ayudan a producir, a mover al policy making en una cierta dirección y a mover a la opinión pública en una cierta dirección distinta o de manera acelerada al menos y que vamos a ver una tendencia por ahí, al menos en algunos países. Como digo, hay otros países que han decidido no tomar esta dirección. Otro punto muy comentado, de hecho, les digo aquí en petit comité, que la columna que titulé El descrédito populista, de las columnas, no de los artículos de datos, de las columnas fue la más leída en el periódico del año pasado, de las mías, de las que yo firmé. Es algo que genera mucho interés, ¿sí? O sea, yo me he dado cuenta de que la idea de que hay un descrédito populista por incapacidad de la respuesta efectiva es algo que ha generado mucho interés. Los datos de México durante esta crisis, tanto en la dimensión económica como la dimensión, digamos, de salud, son brutales. Yo creo que ahí hay algo, aunque la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no ha bajado, sorprendentemente. Yo creo que este tipo de situaciones sí producen un momento de la verdad que pone a prueba toda la idea de soluciones fáciles ante problemas complejos de verdad. Y la incapacidad de cierta manera de hacer política, de cierta manera de generar un discurso público, se vuelve más evidente. De hecho, Paula Sorich, esta politóloga británica, compartía este dato en Twitter ayer, y lo incluí en la presentación a última hora, me pareció muy interesante, es la distribución de gente que está de acuerdo, o sea, muy de acuerdo o muy en desacuerdo, o un poco en desacuerdo, un poco de acuerdo, o ninguna de las dos, con la afirmación, yo más bien confiaría en la sabiduría o en el conocimiento de la gente normal que en el de expertos.
que es una métrica bastante habitual en encuestas que se usa para medir crédito o descrédito de ideas populistas. Y estas son las líneas de tendencia antes de la pandemia, 16, 17, 18, o sea, 16, 17, 18, todo ello post-Brexit, para diferenciar entre un efecto Brexit y un efecto, o sea, post el voto de Brexit y un efecto pandemia. Y esta de aquí es la distribución en 2020. Claramente más hacia el desacuerdo, cuando antes estaba más en el punto medio o incluso hacia el acuerdo con, sí, mejor la gente normal que los expertos. No tenemos este dato para otros países del mundo, que yo sepa, encantado de recibirlo si alguien lo tiene, pero que yo sepa todavía no lo tenemos, lo tendremos porque este tipo de encuestas se van a hacer cada vez más, pero yo creo que aquí hay algo, otra tercera línea de tendencia, más en la dimensión del consumo y de las micropolíticas públicas, es lo que yo llamo en una columna el higienismo del siglo XXI. Yo creo que de igual manera que las epidemias del cólera del siglo XVIII, siglo XIX, nos llevaron a una valoración del conocimiento científico para la elaboración de políticas públicas muy superior, de la misma manera que hubo toda una serie de movimientos escalonados que nos llevó a consolidar posiciones de higiene a finales del XIX mucho más avanzadas y principios del XX que las que teníamos antes. Esta situación nos puede, al menos es una ventana de oportunidad para pensar en nuevas dimensiones de este bienestar que redundará, valga la redundancia, perdón, en un bienestar de toda la población. Estoy pensando en cosas como el uso de tapabocas ocasional. Es una pregunta que a los periodistas les encanta, preguntarme o cuestionar si vamos a quedarnos ya con el tapabocas para siempre o no. Yo no creo que con el uso actual, ni mucho menos, pero sí creo que al menos vamos a tener una dimensión de uso de tapabocas cuando estemos visitando a una persona muy enferma que hasta ahora no teníamos, por decirlo así. La ventilación cada vez más presente en el debate público. Yo ya he tenido inputs de algunas empresas pequeñas con las que tengo cierto contacto que me están preguntando por ventilación, como, oye, ¿esto cómo lo podemos hacer? ¿Nos interesa? Pensar en el concepto de metros cúbicos de aire limpio per cápita es algo que va a conectar muy bien con el reto del cambio climático. Yo creo que ahí puede haber una línea interesante tanto de micropolíticas públicas a nivel local como de consumo y de punto de atención para las empresas a la que vamos a estar volviendo. Esta es la columna en la que hablaba de ello, hablaba de sistemas de ventilación complementaria con filtrado eficaz, construcciones cotidianas más híbridas en el ámbito urbano y en el ámbito arquitectónico. Y el último punto que quería mencionar es precisamente por el que me preguntaban, es el que más me preocupa probablemente ahora mismo, que es cómo diseñamos un mejor equilibrio para incentivos que proteja los incentivos para la innovación privada y para el mercado, y al mismo tiempo produzca una accesibilidad eficiente de un bien que consideramos que genera unas externalidades positivas casi incalculables, como en este caso es la vacuna, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reenfocar esto? Porque yo creo que estamos en un punto en el cual es bastante claro que el equilibrio que tenemos ahora protege muy bien los incentivos a la innovación. O sea, las vacunas mRNA es algo con lo que nos vamos a quedar también toda la vida y es algo que se ha producido en el ámbito privado con apoyo público, pero en el ámbito privado y en el ámbito de la ciencia, con unos incentivos para la innovación gigantescos, y es algo que se nos va a quedar para siempre, pero ahora mismo tenemos un cuello de botella en el suministro. Y de hecho Chile, si a mí me preguntan, oye, pero Chile ¿por qué está tan bien? Lo que yo digo es porque Chile negoció pensando en esto desde el principio. O sea, Chile anticipó esto y Chile priorizó a la hora de negociar y de adquirir dosis no necesariamente aquel proveedor que tenía un mayor renombre o una mejor posición con la vacuna disponible en ese momento, sino arriesgó un poco en esa dimensión y lo que quiso asegurar fue el suministro de vacunas. Quiso asegurar el suministro porque anticipaba que el cuello de botella real iba a estar aquí y no en que en unas vacunas iban a funcionar y en otras no, del pool de vacunas que teníamos intuición en fase 3 de que ya iban a funcionar. Chile tuvo que pensar de manera unilateral en estos términos. Yo creo que lo ideal es que pensemos en un marco distinto en el cual estemos en unos términos en los cuales el equilibrio entre incentivos para la innovación y accesibilidad sea un poco más virtuoso. ¿Cuál es el papel del mercado en la provisión, en la accesibilidad, en este nuevo equilibrio? Yo creo que idealmente es uno en el cual el mercado
debería verlo desde, o sea, el mercado, los agentes privados, la oferta debería verlo desde el punto de vista de: yo ahora mismo tengo los incentivos para la innovación bastante o muy protegidos, pero existe una demanda que no estoy pudiendo cubrir precisamente porque estoy protegiendo extraordinariamente bien los incentivos para la innovación. Si yo me muevo a un equilibrio un poco distinto, entonces la restricción de la oferta desaparece, es mucho más justificable abrir al mercado privado antes, sin restricción de oferta, la compraventa de dosis, y yo tengo, digamos, un punto de beneficio, un equilibrio distinto en los beneficios entre corto y largo plazo, alimentando de hecho un poco los de corto plazo. Entonces, yo creo que se tendría que pensar así. Yo estoy dispuesto, esto es una opinión normativa, estrictamente normativa y personal, yo estoy dispuesto a que consideremos este tipo de equilibrio, en el cual, por supuesto, los actores privados tienen un incentivo también a corto plazo para reconsiderarlo, que es la cobertura de demanda inmediata, pero tenemos que eliminar la restricción de la oferta. Eliminar la restricción de la oferta solo se comparte repensando la relación que existe entre agentes privados y entre el bloque privado y el bloque público para una producción masiva que hoy en día no está en disposición de cubrir la demanda. El acuerdo al que llegaron, por ejemplo, Novavax, si no recuerdo mal, Janssen y Merck en Estados Unidos hace poco, que fue un acuerdo para que Merck produjera dosis de un competidor histórico, entonces van a compartir planos de producción, entre comillas, fue negociado, intermediado por la administración Biden. O sea, hubo una intervención pública en esa negociación y ellos así lo declararon. De hecho, fue un anuncio de la administración Biden. Yo creo que en ese tipo de lógicas a la que tenemos que movernos. Es complicado, yo lo entiendo desde el punto de vista privado, porque la protección de la innovación y ese tipo de bien, yo entiendo que es algo que se tiene que mantener, porque si no, no habríamos tenido el incentivo para vacunas como las que hemos tenido, particularmente las de mRNA. Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar en esos términos. Y bueno, estos son los cuatro puntos que yo veo más a futuro que nos van a estar o nos deberían estar capturando la atención. Y bueno, a partir de aquí, muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por los comentarios que vendrán a partir de ahora, de los que yo sé que me voy a beneficiar, tanto como ustedes o más. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Quiero invitar a los asistentes a hacer preguntas, a hacer comentarios. Yo creo que para estirar el ámbito de la discusión, quiero recordarles que Jorge, entre tantas cosas que ha estudiado, es sociólogo también. Entonces, todos esos temas no le son extraños y yo creo que todos esos campos de la cultura y de las sociedades también, de la manera de ser de las sociedades, también invitan a pensar en estos temas. Tenemos a Pedronel Ospina, ya pidió la palabra. Adelante, Pedro. Hay un modelo que llama la atención de fuera del sueco y es el grado extremo de Nueva Zelanda en términos de cierres absolutos con 2 casos y periodos prolongados. Eso en tu estructura, ¿ese dónde se plantea? ¿Costo o en la media? Y aprovechando tus cercanías con periodismo, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? Ok, empiezo por la última porque quiero buscar una cosa para responder a la Nueva Zelanda, que de hecho es una pregunta que anticipaba, porque es un caso que siempre nos llama la atención y con toda la lógica del mundo. Sobre Venezuela, nosotros escribimos, yo tengo 2 piezas en el periódico sobre Venezuela, las 2 escritas en colaboración con gente, la segunda cofirmada con Flor Antonia Singer, que es una periodista venezolana que vive y trabaja desde allí. Ha habido un éxodo importante, seguro que lo saben, de periodistas de Venezuela en los últimos años. La gente que se queda en la trinchera me merece un respeto y una admiración que me faltan las palabras, o sea, la verdad. Flor Antonia es una de ellas, entonces lo que hicimos fue un poco de team up, un poco de equipo, para verlo ella desde el terreno y yo desde los datos, qué es lo que estaba pasando ahí. Los datos en Venezuela es muy difícil confiar, es entre bastante y muy difícil confiar en ellos, quiero decir,
razones obvias. Aún así, incluso las estimaciones independientes, y contamos con dos en ese artículo, una del Imperial College y la otra de la Real Academia de Medicina, que es considerablemente autónoma con respecto al régimen, no han observado hasta ahora unos picos tan grandes como de contagio y de muertes como, por ejemplo, los que sí que se han observado en Colombia. O sea, sí que hay un cierto diferencial a la baja allí, incluso aunque asumamos que los datos oficiales están muy infraestimados. También lo están en México, por ejemplo, por razones distintas, no por ocultación, sino por incapacidad de hacer pruebas y por uso inadecuado de un sistema epidemiológico que no era para esto, para esta situación. Entonces, en realidad, la pregunta de qué ha pasado en Venezuela y por qué sigue vigente. Sabemos que tenemos varias respuestas o varias piezas para el puzzle. Una de ellas ha sido que el trato a los migrantes retornados en la frontera ha sido humanitariamente nefasto. Human Rights Watch tiene unos informes durísimos al respecto. Y se producían unas cuarentenas en campos, no diré de concentración, porque no me gusta utilizar esa palabra fuera del contexto que le corresponde, pero sí en unos campos de hacinamiento, en unos centros de hacinamiento, en los cuales probablemente se han producido una cantidad de contagios, porque casi que se producían y se pasaban las cuarentenas y los contagios allí, difícil de calcular. Ese filtro que han establecido en frontera, a un coste humano grandísimo, puede tener que ver con esto. Otro, que es una hipótesis de Julio, se me ha olvidado el apellido, un epidemiólogo venezolano cuyo apellido se me ha olvidado, que la desarrolló él, y alguna otra epidemióloga también se lo he escuchado, que es la idea de que la movilidad está reducida en Venezuela porque no hay gasolina, no hay capacidad de viajar tan a menudo, y eso lo que hace es que el virus circule menos por sí mismo. Entonces, pues eso paradójicamente ayuda a que el nivel de contagio sea menor. Pero bueno, fuera de eso, Venezuela era un país con un sistema de salud en crisis antes de la pandemia y ahora lo sigue estando. Y obviamente la pandemia no ha hecho nada por mejorarlo. Entonces, eso con respecto a Venezuela. Estos son los indicativos que tenemos. Es un país muy difícil de analizar, en cualquier caso, por la falta de información transparente que disponemos para él. Con respecto a... Aquí estoy al caso de... vale. De Nueva Zelanda. Nueva Zelanda juega con varias ventajas de partida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las ventajas con las que juega de partida, la primera es que es una isla. Es una isla rica. Ser una isla rica ya te pone en una situación maravillosa, de primeras. Voy a volver a compartir pantalla para que así pueda ubicar a Nueva Zelanda en el gráfico. Es una isla rica y con eso juegas con una ventaja. Vale, este es el gráfico de antes en un diseño un poco distinto, pero la idea es la misma, con colorines y tal, porque era para el periódico. Entonces las ayudas visuales siempre están muy bien para lectores más generalistas. Nueva Zelanda está aquí, está muy por debajo o bastante por debajo de la media en exceso de muertes y en la media de pérdida de PIB. Esto es lo que ha hecho Nueva Zelanda. Efectivamente cae dentro del cuadrante que uno esperaría con lo que estaba comentando el compañero. O sea, básicamente cae en el lado en el cual sí que ha pagado un precio de PIB relativamente importante, de caída del PIB, de caída de la renta, pero claro, es un país rico. O sea, en riqueza dispone de riqueza, poco desigual. Entonces, pagar un precio en renta relativamente alto es algo que a un país como Nueva Zelanda no le cuesta. Bloquear fronteras logísticamente tampoco le cuesta porque, insisto, es una isla y eso en serio facilita las cosas. Y es una isla relativamente poco densa, tiene un par de zonas, la densidad está bastante localizada en un par de ciudades, en algunos núcleos urbanos, pero tiene unas condiciones de partida que le permiten ese tipo de trabajo. De hecho, podría ser argumentable que al fin y al cabo Nueva Zelanda podría estar aquí arriba y no lo está. Podría haberlo hecho mejor en las dos dimensiones. ¿Sí? Podría estar un poco más donde está Noruega, por ejemplo, con las condiciones de partida que tenía. Por eso yo siempre insisto en evaluar con las condiciones de partida. Porque al fin y al cabo, disponer de esas condiciones de partida, una isla rica, pequeña, poco desigual, controlable,
es algo de lo que muy pocos países disponen. Muy pocos países se pueden dar ese tipo de lujos. Y pues Nueva Zelanda sí podía hacerlo, entonces yo creo que es justo que evaluemos al país con respecto a lo que se podía permitir ex ante. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Eduardo Lora, adelante. Gracias, Armando. No, muy interesante la presentación. Muchas gracias, Jorge. Realmente nos ilumina en muchos temas. Yo solo quería mencionar un artículo que he puesto en el chat, que de pronto te resulta interesante, que es un artículo que hicieron Samuel Geró incluyendo una investigadora colombiana, tratando de entender las diferencias en las ciudades colombianas. Y cogieron la información parecida a la del artículo que tú citaste sobre Estados Unidos, es como ese estilo. Y lo que tratan de ver es si la intensidad de las medidas de encierre que tomaron las ciudades fue la que hizo la diferencia o no en qué tanto dejó de moverse la gente. La respuesta es no, eso no tuvo mayor efecto. Lo que tuvo más efecto es las características propias de la ciudad, especialmente sus mercados laborales y sus problemas de informalidad, que está pues muy relacionado obviamente con los temas que estabas mostrando de desigualdad. Entonces, no, te quería llamar la atención sobre eso porque creo que coincide con la opinión que tú estás tratando de montar. Muchísimas gracias. Me es muy útil, Eduardo, porque justo dentro del think tank, dentro de SADC-Pol, no yo, la gente que hace más análisis del mercado laboral, estamos pensando y están recopilando datos algo similar a nivel ciudad dentro de España, con esta misma idea de labor structure, porque en España, claro, la diferencia, la informalidad en España es relativamente alta, pero sobre todo la diferencia es gigantesca entre el País Vasco y Andalucía, ¿sí? O entre Valencia, mi tierra, con un legacy de la construcción que implica mucha informalidad, del sector de la construcción inmobiliario. Entonces, no conocía esta referencia, no sé por qué no la conocía, pero me viene muy bien. Muchísimas gracias, me la miraré en detalle. Gracias, Jorge. Jorge Humberto Botero, adelante. Pues es lo que planteé al principio, pero naturalmente agradezco mucho la exposición que nos ha hecho Jorge Galindo, que es muy enriquecedora. El punto en el que estamos es que el gobierno pretende ser el proveedor único de las vacunas y muchos de los actores en el proceso de distribución sean entes privados, que son los que integran las instituciones que integran el Sistema General de Salud. En ese contexto, el sector empresarial más grande, más formal, ha pedido autorización para comprar directamente las vacunas y distribuirlas en el ámbito de influencia de esas empresas, que naturalmente es el de sus propios trabajadores. Entonces yo me pregunto si esto no genera una competencia diabólica ante una oferta bastante inelástica entre el Estado y algunos actores privados, encareciendo el precio para el componente público del sistema. Y me pregunto si esto no genera un desbalance, un desequilibrio en pro o en beneficio de los trabajadores de las empresas más ricas del país o más prósperas del país, para no usar el término riqueza, que son las que tienen un personal con un ingreso salarial mucho mayor que el resto de los colombianos. O sea, me pregunto si esa opción que la ANDI plantea no resulta peor en términos de eficacia de una política de salud pública y de un tratamiento diferencial en pro de los mejor dotados de recursos para obtener tempranamente las vacunas. Esa es mi preocupación, pero no tengo una opinión exacta sobre eso y me parece que es interesante escucharla. Muchas gracias. Yo tampoco tengo una opinión cerrada. Mi intuición, que solo es una intuición, además una intuición de un no economista, es que efectivamente, si no se elimina o se relaja fuertemente la restricción de la oferta, que efectivamente es profundamente inelástica ahora mismo, lo que vamos a tener es justamente lo que dices, que lo hemos visto. O sea, lo hemos visto esto a nivel país, en realidad. O sea, Israel compró vacunas más caras. Creo que un sobreprecio, no recuerdo, porque además no es fácil de estimar porque es una media, pero el sobreprecio que pagó Israel fue considerable. En Europa, la Unión Europea
decidió que iba a negociar como un bloque para obtener precio y para obtener acceso. Cuando AstraZeneca ha dejado de cumplir los compromisos que había firmado y se ha visto en la situación de elegir para cumplir entre el Reino Unido y la Unión Europea, ha habido un problema y ahora ya tenemos con que cada país está considerando, España ya ha dicho que se va a mantener en principio en el bloque, pero también España no es un leading partner dentro de la Unión Europea, no es Alemania, no es Francia, no nos engañemos, pero digamos, ya hay un run ahí entre países. O sea, esa lógica ya está sucediendo en cierta medida o en no poca medida entre países. Yo estaría bastante preocupado con la restricción de la oferta, por lo mismo por lo que está usted, porque yo anticiparía que el equilibrio se nos va a mover hacia ese punto. Además, en países, en Colombia es un caso que conozco menos y mi conocimiento reconozco que es más anecdótico respecto a lo que voy a decir que basado en evidencia dura o en un estudio. Pero, digamos, países que han basado históricamente su acceso a protección en la provisión de las empresas. Japón es un ejemplo claro, Alemania, todos los regímenes más de orden corporativista en términos de Comparative Political Economy, economía política comparada, perdón, digamos que han tenido siempre el dilema de que las empresas, entrar en una empresa grande, una empresa de estas, te garantizaba una protección más pareja entre la persona de mayor y menor rango dentro de esa empresa que la que ese mismo nivel de trabajo tendrían fuera, pero solo quedaba restringido a las personas que estaban dentro de esas empresas. Mi impresión de evidencia anecdótica por amigos y amigas de aquí de Colombia es que en las empresas colombianas, en las grandes empresas colombianas, históricamente, al menos con mi generación, con la generación nacida en los años 80, ha pasado un poco eso. Entonces, si seguimos o si se sigue considerando que está bien o que es ok utilizar empresas como mecanismo de igualación de desigualdades, estaremos generando igualación dentro de ellas y desigualdad fuera de ellas, sobre todo con el sector informal. Eso es como la primera es una consideración de eficiencia, la segunda es una consideración de precio y de equilibrios de mercado, la segunda es una consideración de igualdad. Por ambas consideraciones yo me centraría ahora mismo en restringir el cuello de botella en la oferta. Y después estoy perfectamente contento y ok con que hablemos y exploremos todo lo que conlleva un mundo sin restricción de oferta. Gracias, Jorge. Santiago Montenegro. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones por esa excelente presentación. También tenemos que agradecerle a Pacho Mejía, quien ayudó a Armando a contactarte y no pudo asistir en esta sesión. Yo quería preguntarte sobre cómo han afectado el manejo y los resultados de ese manejo de la pandemia, dos dimensiones a las cuales tú no has hecho mucha referencia. Una es la mediana de la población, ¿no? Hay países y hay continentes que son más jóvenes, por ejemplo África, entonces los contagios y aún las muertes de muchos países africanos son muy bajos. La dimensión es el régimen político, ¿no? Democracias versus regímenes autoritarios. ¿Ha influido eso, los resultados del manejo de la pandemia? Y en particular quiero preguntarte sobre otra isla, que es muy especial, que es Cuba, ¿no? Porque Cuba, pues bueno, es isla, y tú has dicho que ser isla pues es también importante, pero también es un país comunista. Y en estos días hemos aprendido que Cuba está a punto de sacar una vacuna que parece ser muy exitosa, ¿no? Entonces, pues, quería preguntarte estas cosas. Vale, muchísimas gracias porque las preguntas de hecho me dan oportunidad para hablar de dos dimensiones efectivamente clave. La primera, la cuestión de la estructura de edad, es el mismo ejercicio que he hecho con... yo he creado una base de datos que incluye exceso de mortalidad, incluye caídas del PIB de momento con el World Economic Outlook de
de octubre del FMI, pero incluye también un montón de dimensiones de orden social y sociodemográfico y demográfico. Esa base de datos, ahora compartiré el link aquí porque está en un repositorio de GitHub accesible para quien la quiera usar. Una de las dimensiones que se incluye es la media de edad. Si no recuerdo mal, no. La media de edad no, el porcentaje de población por encima de 65 y el porcentaje de población por encima de 70 años. Precisamente para estimar eso. Cuando uno coge los estudios de seroprevalencia, que son los estudios representativos que toman muestras representativas, valga la redundancia, de la población y hace como una cata de suelo de, bueno, vamos a ver con 20.000, 30.000, 40.000 pruebas de seroprevalencia, cuánta gente ha pasado el virus en este país. De verdad, vamos a estimar el porcentaje de gente o en esta ciudad. Con eso, además, una cosa que puedes hacer después, si tienes una idea de las muertes bastante ajustada, y en Colombia es bastante ajustada porque el DANE ha estado muy juicioso con esto, pues lo que podemos hacer es estimar cuál es la letalidad dentro de cada país del virus. La infection fatality rate, que es la tasa de letalidad sobre el total de infectados, sintomáticos o asintomáticos. Es gente que ha tenido anticuerpos, que tiene anticuerpos y por eso podemos inferir que ha pasado el virus. En España, en la primera ola, estábamos en un 1.2 o 1.3 de letalidad. Una de cada 70 personas. Es una burrada. Mientras que en Colombia, en Bogotá, que es de las ciudades más altas, lo tenemos en 0.32, 0.33 hasta noviembre-diciembre. O sea, la diferencia es de un factor de orden, o sea, de 5 órdenes de magnitud, es por 5 prácticamente la letalidad en España. Eso se explica, sobre todo, por estructura de edad de población, sin duda alguna, también con un factor subyacente a él, que es que en España, este dato a mí me duele decirlo en voz alta, pero una de cada 10 personas que vivía en una residencia de ancianos en España ha muerto por COVID. Una de cada 10. De 280.000 plazas, 29.000 residentes. Desde el inicio de la pandemia. Hemos tenido un problema gigantesco en España que no hemos sabido manejar con el contagio dentro de residencias de ancianos. Con lo cual se te ha juntado el factor estructural con las decisiones, con la ineficiencia de la política pública, que en este caso tiene que ver con el hecho de que la descentralización en España no funciona de manera virtuosa, funciona de manera viciosa. Esto me llevaría a hablar de Cataluña y de un montón de cosas en las que no creo que eso no obedece entrar. Pero esto lo menciono para decir que no es solo la estructura de edad, sino la manera en la cual ésta interactúa con las decisiones de política pública. Otro ejemplo es México. En México, cuando miramos exceso de mortalidad por edad, tenemos con que la letalidad observada o intuida entre personas entre 45 y 60 años es anormalmente alta, comparado, por ejemplo, con Brasil, que es otro país federal, con desigualdades profundas y con un tamaño gigantesco, por compararlo con un país, por no compararlo con Colombia, ¿vale? Eso nos indica que hay un fallo distinto a la estructura de edad. Entonces, la estructura de edad, efectivamente, sabemos que es un factor determinante. Si segmentamos letalidad del virus por edad, la probabilidad de una persona de menos de 40 años versus una de 60 años probablemente cambia en órdenes de, depende del cálculo, pero entre 8 y 15 veces, ¿vale? O entre 8 y 10 veces la letalidad del virus sobre esa persona, por condiciones estrictamente asociables con la edad, por cierto, ni siquiera comorbilidad, o sea, controlando por comorbilidades y demás, pero aún así también tenemos una situación de contexto que de hecho yo lo comparo con los incendios. En España sabemos que estamos muy expuestos a los incendios. Clima seco, veranos largos, viento en muchas zonas y bosque de pinos. Como lo sabemos, desde hace tiempo tenemos un mecanismo de política pública establecido que sabe que intenta que cada chispa no se convierta en un incendio gigante. Lo mismo tendríamos que haber hecho con respecto al virus. Tú sabías que una chispa de contagio en una población envejecida y con 280.000 plazas de residencias abiertas y masificadas era una tormenta perfecta para un incendio y tenías que haber prevenido en ese sentido. Eso con respecto a la primera cuestión. Con respecto a la segunda, que es la diferencia por regímenes, esta la he estado pensando mucho durante la presentación y la verdad es que todavía no me veo capaz de dar una respuesta clara. Yo sí que tengo una columna publicada en El País bastante temprano advirtiendo contra la romancización del autoritarismo en un contexto como el actual. Porque
claro, si miras solo a China o si miras China y Cuba, o sí, entonces puedes decir, claro, pero es que lo que necesitamos, que esto lo he oído yo en conversaciones en privado desde antes de la pandemia, es que allí las cosas se hacen, ¿sí? El argumento antidemocrático de aquí tenemos demasiadas barreras y las decisiones no se toman y la gente no las sigue. Sí es cierto, o sea, sí que es cierto que las cosas se hacen, claro, ¿a qué coste? Porque aquí sí que tenemos que evaluar, si vamos a medir los efectos de la pandemia, los efectos en pérdida de bienestar agregado, entonces tenemos que agregar la pérdida de bienestar por vivir en un régimen autoritario versus en un régimen democrático. Entonces puedes ganar vidas perdidas durante la pandemia, pero que no llevas perdiendo por vivir en China o por vivir en Cuba desde hace 60 años. Si hacemos el cálculo de bienestar perdido y ganado, es como si tengo que pasarme 60 años de comunismo para llegar a este punto, pues quizás no me acaba de salir a cuenta desde un punto de vista estrictamente utilitarista, como haciendo un análisis utilitarista desnudo prácticamente. Tenemos que incorporar, meterlo todo, porque si no el análisis no sería justo. Esto por una parte. Por otra parte, segunda derivada. Curiosamente, aunque es verdad que en regímenes autoritarios estamos teniendo vacunas que se están posicionando muy bien en el mercado, en China y en Rusia, para proveer a países que lo necesitan de manera inmediata. De hecho, la estrategia chilena se basa en Sinovac, en un acuerdo con la farmacéutica china. Aunque eso es cierto, vamos a ver a largo plazo dónde está, en qué clase de régimen de ideas se producen los avances a la ciencia más significativos a largo plazo. Unas vacunas de mRNA habrían sido posibles en un régimen como el chino o como el ruso, no digamos ya el cubano. Probablemente Cuba tenga a punto una vacuna y la haga y sea exitosa, pero es que tenemos 8 vacunas, esta sería la 9ª. O sea, quizás es que la vacuna para este virus teníamos suerte y era una long hanging fruit en términos de ciencia. La high hanging fruit, lo difícil de alcanzar, en las vacunas mRNA, que probablemente sea lo que se quede con nosotros para siempre. Y esto se produjo en democracias occidentales y en economías de mercado. Entonces, también, igual que tenemos que evaluar hacia atrás por el bienestar en términos de regulación, tenemos que evaluar hacia adelante por el bienestar producido por cada una de las innovaciones y de las capacidades para luchar contra este virus y los que vengan en un régimen autoritario versus en un régimen pluralista. Muy bien, gracias Jorge. Soraya Montoya, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo pues me pareció maravillosa la presentación. Quiero decir 2 cosas que pueden no ser muy desde el punto de vista económico. Es la preocupación para la salud pública, lo que ha significado que la gente crea que un buen sistema de salud son unidades de cuidados intensivos. Eso es acabar con muchos años de trabajar con la promoción, la prevención y llegar y poner todo lo que es la salud en una cosa que es la enfermedad. Es muy peligroso y no sé cómo vamos a volver a retomar para traer que la promoción y prevención de todas las enfermedades prevenibles tiene que ser la prioridad del sistema de salud y de toda la parte en el mundo. Y en lo segundo, con la vacunación, me sorprende y estoy completamente de acuerdo con lo que dice usted. El Estado colombiano tiene muy buena experiencia en vacunación. El Estado colombiano, nosotros hemos tenido el plan ampliado de inmunización. Colombia ha tenido 98-99% de cobertura en las básicas de vacunación. O sea, Colombia sabe vacunar. Eso no, entonces, desde ese punto de vista veo un poco arrogante al sector público, pues viniendo a decir que va a ayudar, que cómo ayuda para vacunar a su gente, viendo que hay mecanismos que Colombia tiene y que el sistema de salud los conoce muy bien. Y sí creo que hay que respetar los esquemas y las priorizaciones que ha hecho el gobierno nacional para poder priorizar y vacunar a las personas. Y además, yo lo que invitaría es al sector privado, dónde está la inversión en innovación
tecnología, investigación, ¿por qué Colombia no ha sido un referente siquiera para decir que vamos a producir vacunas? Entonces, que las vamos a producir y que acá dónde está. Entonces, yo creo que acá hay espacio para todos, pero sector privado, ustedes pueden hacer muchas más cosas más importantes que venir a ayudar al Estado a vacunar en una cosa que ya está inventada y que el mercado funciona perfectamente. Gracias. Jorge, ¿tienes algún comentario? Bueno, con respecto al primer punto, la verdad, sí. O sea, es algo que no me había tenido a pensar y por eso decía que iba a sacar muchísimo yo de estos comentarios. Me lo guardo, me lo quedo y lo miraré con calma porque me parece un punto súper interesante que tenemos que calibrar de alguna manera. Tenemos que buscar calibrar con datos, ¿vale? Me refiero, lo siento, yo es que siempre, siempre me voy a ese lado, pero yo creo que tiene que haber alguna manera de calibrar esto con encuestas. Tenemos un par de frentes que están haciendo encuestas muy interesantes. Probablemente la más interesante para esto sea una que están haciendo el MIT junto a Facebook, que mantienen por oleadas cada 2 semanas o así, también en muchísimos países del mundo, y están preguntando al mismo tiempo por decisiones de prevención frente al contagio, como por decisiones, como dónde se pone fe, se pone fe en tal o cual dimensión. Yo creo que eso lo tenemos que calibrar muy bien. Es cierto que la atención hacia las UCIs en un momento dado, hacia los ventiladores, en abril, en mayo, la presión para generar contenido y análisis sobre eso era gigantesca. Lo era. Y uno, cuando hablaba con los intensivistas y en general con la gente de salud pública, lo primero que le decían es: pero nosotros podemos comprar los ventiladores que haga falta en cuanto se abra un poco la restricción en el mercado, pero es que hace falta gente para operarlos. O sea, ni siquiera es ir a la prevención, sino al paso más inmediato, que es: te explicaban, nosotros yo lo intentaba explicar, lo explicaba en cada artículo, la cantidad de gente que necesitas para operar cada una de estas unidades. Y siempre yo he intentado remarcar, si llegamos a un punto como el gráfico que he mostrado de UCIs, en el cual estaríamos desbordados con la capacidad de UCIs que teníamos en junio, es un fracaso. Es que es la última línea de defensa y tiene que ser entendida como la última línea de defensa, no como la primera línea de defensa. Eso es algo que yo sí que he intentado remarcar siempre. La derivada de eso es hacer la reflexión que me estaba sugiriendo usted. Sin duda alguna, como digo, me la llevo y voy a mirar datos y voy a buscarlos. Con respecto a lo segundo, por cierto, sí quería compartir, solo para ahondar en el punto. ¿Se ve el gráfico que estoy compartiendo? Es un proxy burdo, pero o relativamente grosero, pero yo creo que puede servir como proxy de justo lo que estaba diciendo. Es porcentaje de bebés de un año con vacuna, la ETP, que ha gozado de cierta fama también durante el año pasado, por los estudios que sí proporcionaba o no cierta protección frente a la infección o al desarrollo de enfermedad, en los que son normalmente los 4 países de referencia en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México. Tenemos unas caídas, o sea, tenemos unos puntos máximos bien altos en 3 de los 4 países y después caídas. Colombia, sin embargo, ha mantenido un nivel mucho más parejo, hasta el punto de que Argentina ha convergido a la baja con Colombia y Brasil y México se han desplomado por debajo. Esto es un artículo que escribimos consultando con muchas personas expertas de muchos ámbitos distintos, en el cual tratábamos de precisamente medir este tipo de cosas. Y esa efectivamente es una de las cosas que decíamos y que medíamos. Exactamente igual que en capacidad epidemiológica, Colombia jugaba con una ventaja clara y nítida versus Perú o sobre todo versus Ecuador, que en vigilancia y en capacidad epidemiológica, como se vio con la situación de Guayaquil, se desbordó casi inmediatamente, también un poco por mala suerte, por lo temprano que llegó el virus ahí. Muy bien, gracias Jorge. Eduardo Lora. Gracias, Armando. Bueno, aprovechando que hay algo de tiempo, me atrevo a pedir otra vez la palabra para hacerle una pregunta a Jorge sobre un artículo que salió hace un par de días de la OMS, la Organización Mundial de Salud, en que enfatiza mucho la conexión entre la letalidad del COVID y la obesidad. Y muestra que en todos los países que han tenido más de 100 muertes, de 100
casos de muertes por 100.000 habitantes, en todos ellos, más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso. Entonces, y ellos lo presentan como un hecho, pues, que es súper importante. Entonces, me gustaría oír tu reacción sobre eso. No conozco ese estudio en concreto, pero la verdad es que irte al nivel país... Quiero decir, los economistas y los sociólogos y los politólogos nos vamos al nivel país porque ir al nivel individual nos resulta muy difícil, pero los epidemiólogos tienen la enorme ventaja de que esto lo pueden hacer a nivel individual. Entonces, me parece que no es la... No he visto el artículo, entonces solo estoy comentando sobre lo que usted ha dicho ahora. Yo he visto, la evidencia que he visto a nivel, pues con... digamos que tenemos unos cuantos data points o espacios de recogida de datos que estamos utilizando bastante porque suponen momentos en los cuales testamos e hicimos seguimiento, los científicos testaron e hicieron seguimiento a una población completa. Un par de ellos están al principio, el famoso crucero del Diamond Princess, que fueron, pues tienes un evento en el cual tienes 1.300 personas en un sitio, entonces puedes ver ratio de ataque, o sea, tasa de ataque en esas condiciones, por supuesto, puedes verlo todo, puedes hacer un seguimiento completo de los pacientes. Ese es uno, y otra aproximación que me pareció de esas identificaciones, de esos mecanismos de identificación que ya le hubiesen gustado a uno tener para un paper suyo, ¿sí? Que es la gente que los países estaban retornando desde China con la primera ola en Wuhan, ¿vale? Que estaban todos testados, ¿sí? Entonces, y un seguimiento también al dedillo de cada momento. En lo que he visto en eso es que el factor más importante, y en otros, digamos, después hemos tenido muchos más, hemos tenido, por supuesto, cuando tienes población, tienes tienes prevalencias, o sea, incidencias del virus muy altas y hospitales con sistemas de recogida de datos muy buenos, pues lo que tienes es una capacidad de recogida de datos de la gente que llega al hospital brutal. De esos tienes muchos, pero hay un sesgo de selección muy grande que es solo la gente que llega al hospital. Entonces los otros, y algunos más de ese estilo, tienen la ventaja de que tienes asintomáticos, o sea, tienes de todo, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que la obesidad importa, sí, es un factor de riesgo, claro, sí. No recuerdo, porque además varía bastante, cuál es el odds ratio, por así decirlo, cuál es el porcentaje por el cual te multiplica, o la predicted probability por la cual se te multiplica el de desenlace grave, ¿sí? de una COVID grave, o que acabe en muerte. No es, pero no la recuerdo, pero estoy hablando de memoria, no la recuerdo particularmente alta, y sobre todo es que la edad sigue teniendo un peso que a mí, como persona que no sabe de esto, que yo he llegado aquí de otro ámbito y me he puesto a leer papers que no eran de lo mío, me sigue pareciendo una cosa que es como wow, o sea, como en serio. Lo que nos está informando este virus sobre la inmunosenescencia, o sea, el deterioro de inmunidad en la edad, con la edad y demás, es trágico, pero desde un punto de vista de recogida de evidencia parece muy interesante. No me he visto el informe de la OMS, me lo miraré, pero yo prefiero, ya que los tenemos, mantenerme con los estudios a nivel individual. De hecho, y ya con esto cierro la respuesta, la cuestión de la obesidad es algo que Hugo López Gatell en México ha citado en varias ocasiones como una condición de partida que ha empeorado la situación mexicana. Yo creo que sí que puede ayudarnos a explicar en parte este ratio de letalidad, no, de exceso de mortalidad, perdón, mayor entre la gente de 45 y 65 años que hemos observado en México en la primera ola. Creo que como un dato de población puede ser muy interesante y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero yo creo que el foco a nivel micro no está necesariamente en la obesidad. Y de todas maneras, con la lista de comorbilidades para las etapa 2 y etapa 3 y demás en cada país estamos viendo unas varianzas bien interesantes. Por ejemplo, la hipertensión no sabemos exactamente qué relación tiene, porque además se nos mezclan, la inmunodepresión tampoco, porque además se nos mezclan ciertos medicamentos que quizás estarían proporcionando algún tipo de defensa que no estamos detectando bien. Es que llevamos 13 meses con este virus en realidad. Entonces, todo eso todavía lo estamos afinando más. Ahora bien, si la intención es simplemente llamar la atención, que probablemente hay una agenda política en el buen sentido detrás, llamar la atención sobre que la obesidad es un problema y la malnutrición es un problema, pues sí, lo es. Y tiene efectos combinados con el virus, mayores o menores, sí, parece que los tiene. Muy bien. Gracias, Jorge.
Antonio Celia, por favor, adelante. Gracias, Jorge, por tu estupenda presentación y por compartir el conocimiento. Yo quería hacer 2 comentarios a los cuales ya se refirieron Jorge Humberto y Soraya, pero es esto. Ciertamente, yo no sé nada de esto, pues, pero Colombia sí tiene experiencia en vacunas, pero es que esta es una vacuna muy distinta. El afán es distinto, los tiempos son distintos, los cronogramas son distintos y la logística es muy diferente. Entonces, yo lo que creo que vamos a ver es unos estados lentos, y no solo va a pasar en Colombia, y un sector privado desesperado porque vacunen y abran la economía. En ese orden de ideas, va a haber una cantidad de propuestas, como ya la hizo Landy, de hacer vacuna privada. Lo que plantea un tema moral muy complejo, y es, déjame comprar mi vacuna, sector privado, yo pago lo que sea para vacunar a mi gente. Y ahí estarías, eventualmente, saltándote las prioridades que se asignan sobre la vulnerabilidad de la gente. Entonces tú estarías vacunando a un empleado joven sin riesgo por cuenta de que trabaja en una empresa y tiene empleo formal y seguridad. Eso me parece que va a ser una discusión difícil de tipo ético y que se va a presentar con mayor énfasis en los próximos meses, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina. Por lo tanto, me pregunto si habrá una forma de conciliar ambas cosas. Que el sector privado ponga la plata, pero que se someta a las prioridades de salud que han puesto casi todos los países, incluyendo Colombia, desde luego. Era eso. Muy bien. ¿Tienes algún comentario, Jorge? Yo os voy a seguir poniendo el foco y Jorge Botero veo que lo está comentando en el chat, estaba comentando que ampliar la oferta de las vacunas requiere flexibilizar la protección de la propiedad intelectual. A eso me refería precisamente con el dilema entre incentivos a la innovación. Me refería precisamente a ese ámbito en concreto. Es un reto enorme desde la óptica política y jurídica e internacional, sin duda alguna. Gigantesco, pero yo creo que en este tipo de contextos es cuando tenemos los incentivos para asumir ese tipo de retos. Entonces yo creo que es un reto que tenemos en el que quizás encontremos un nuevo equilibrio. Con eso, en realidad me estoy yendo un paso atrás de lo que estaba preguntando Antonio. O sea, es como, yo por eso pongo tanto el foco en restringir. Aquí tenemos 2 cuellos de botella posibles. Antonio estaba hablando del que está en la segunda fase de la cascada, pero estamos todavía en el de la primera fase de la cascada, que es en la restricción de oferta. En la segunda fase de la cascada, yo creo que efectivamente tenemos que considerar un abanico de opciones. Por cierto, el establecimiento de guidelines y de criterios, no con el público privado, pero sí con nivel federal y nivel estatal, en Estados Unidos ha producido. Al principio, o sea, había unas guidelines a seguir por parte de las entidades federales autónomas, pero los estados tenían un cierto espacio para irse a una cosa u a otra. Hay un podcast de The Daily del New York Times súper interesante en el cual hacen una comparación entre Florida y Nueva York. Nueva York, lo que hicieron al principio fue, aquí todo se sigue al pie de la letra. Quien se salte la fila, así sea un poquito, se salte la fila, o sea, con un nivel de detalle gigantesco, multa. Y en Florida hicieron una aproximación casi contraria, que fue, abrimos, obviamente manteniendo las prioridades de primero sector salud y gente de más edad, pero dentro de ese ámbito, con una manera mucho más flexible, first come, first serve. Los primeros esperaban que la organización, digamos, una aproximación un poco más quizás estatista a la cuestión, ¿sí? De si ponemos normas y demás, la cosa va a ir más rápida, y la segunda es una aproximación un poco más autoorganizativa o bottom-up. Lo interesante es que, no sé cómo están ahora, ¿vale? Pero en ese momento, porque después además Florida tighten up un poco, cerró un poco la mano y Nueva York abrió un poco la mano, entonces convergieron también en normas. Pero en ese momento, con esas aproximaciones, la tasa de vacunación era muy similar entre ambos países. Entonces, esto es para decir que, claro, cuando tú permites una aproximación bottom-up y, por ejemplo, del tipo, le das a los agentes privados la capacidad, porque los tienen, digamos, que una gran empresa, pongamos, la hipótesis buena, sería una gran empresa, tiene sus servicios médicos contratados internamente, puede llevarlos ahí, puede ponerlos en fila a vacunar de manera mucho más rápida. Las redes de comunicación dentro de una empresa es la intranet, mandas el email, mandas el mensaje, todo el mundo te viene el día, la hora, la coordinación es mucho más sencilla. Ese sería el lado, sí, como el argumento pro esto.
pero luego tienes otros problemas, que es toda la gente que se te queda fuera, que es efectivamente el dilema ético, porque no está dentro de esas grandes empresas. Como decía antes, igualas dentro de la empresa, igualas al mensajero con el ingeniero, pero desigualas entre insiders y outsiders dentro de esa división en concreto. Entonces, quizás lo que ganas por un lado, en términos de prevalencia de la vacunación, de dosis administradas per cápita, lo pierdes por el otro. Y lo peor es que no lo sabemos. O sea, lo peor no solo es que no lo sabemos, sino que, como muy bien ha dicho Antonio, esta no es una vacunación normal, entonces no podemos hacer una fase 4 de vacunación parcelada por tiempos. No podemos decir, listo, vamos a hacer un piloto de 5 meses en esta zona con grupo de control y grupo de tratamiento para ver qué pasa si aquí liberamos más y aquí liberamos menos. No tenemos el tiempo, no disponemos de ello. Entonces, en este learning by doing, pues no vamos a ser particularmente buenos. Eso yo creo que tenemos que aceptarlo desde ya. Tenemos que marcarnos metas y tenemos que mirar a ciertos países similares a los nuestros que lo están haciendo muy bien. En ese sentido, por cierto, en Chile, la penetración de la red de atención primaria para que las dosis que tienen, una vez eliminado el primer cuello de botella, no haya un backlog de dosis, no haya un segundo cuello de botella, parece, no lo he estudiado en detalle, pero parece que está siendo primordial. Se han ido por esa vía, por la vía más estatista, y parece que les está funcionando. Habría que ver por qué y cómo, porque a Estados Unidos, la otra aproximación, porque en agregado Estados Unidos es mucho más bottom-up, por la propia estructura federal, también les está funcionando. Entonces, hay que ir a un nivel de detalle de la policy, de la logística, que va incluso más allá de la conversación que estamos teniendo aquí, me parece a mí. Muy bien, gracias Jorge. Ricardo Ávila, adelante. Gracias Armando y gracias Jorge. Dos inquietudes. La primera tiene que ver con lo que dicen los estudios de cero prevalencia en Colombia, con base en los cuales se infiere, y pues por ejemplo cito el modelo que usa Suramericana, que más de 19 millones de personas en Colombia han sido contagiadas. Bajo ese punto de vista, pues en cualquier población hay dos maneras de tener la inmunidad. Pues el número de las personas que han sido contagiadas y por supuesto la vacunación que debería acelerar eso. No debería incorporarse eso en las cuentas, y no explica eso en parte también la rapidísima reducción que vimos después del pico de comienzos de enero. Y el segundo tema tiene que ver con la vacunación. En las proyecciones más recientes de vacunación, sin incluir todavía, por ejemplo, el acuerdo que se hizo con Merck, se hablaba de que este año se van a producir 10.500 millones de dosis en el mundo, incluyendo las de una sola dosis como la de Johnson & Johnson. De tal manera que uno tiene la percepción de lo que hoy en día es un mercado de vendedores, va a pasar en poco tiempo a ser un mercado de compradores, porque si bien todavía nadie puede ir a comprar una vacuna, ni como compañía, ni como persona natural, es muy probable que en unos meses eso suceda y eso va a variar completamente las circunstancias. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, dos puntos realmente muy importantes. El primero, y además en cierta medida yo creo que bastante vinculados. El primero, sí, o sea, el modelo de Sudamericana no lo conozco, pero si cojo 61.000 muertes que tenemos confirmadas, solo cogiendo las confirmadas y asumiendo que las confirmadas equivalen a todas las muertes por COVID que ha habido, que probablemente no, probablemente haya algunas que quedan por contar todavía, bastantes. Cojamos 61.000 y lo multiplico por 300 y poco, ¿vale? Por 330 me sale 19 millones y medio. Que es, digamos, esta es la manera burda y hecha con una calculadora rápido de estos modelos que obviamente pues sí ajustan por tiempo, de la enfermedad y demás, y por edad, pero vamos, la aproximación viene a ser más o menos esa. Y sí, o sea, quiero decir, mis cuentas son las mismas, porque efectivamente los estudios de cero prevalencia lo que nos dicen es que la tasa de la Infection Fatality Rate en Colombia baila entre el 0.26 y el 0.34, ¿vale? Más o menos. Entonces, incluso asumiendo que estamos en la banda alta, incluso asumiendo que esto es para la mayoría de ciudades más pobladas, particularmente para Bogotá y para Medellín, pues, aunque Medellín creo que es un poco más baja, pero estoy hablando de memoria, pues entonces sí, estaríamos en 19 millones de personas en Colombia que podrían haber pasado ya una infección, ¿vale?
no la enfermedad, porque 40-50 probablemente lo pasaron de manera casi o totalmente asintomática. Esto en Bogotá es más todavía. En Bogotá la seroprevalencia entre 45 y 55% me parece relativamente razonable asumirla con los números que tenemos ahora mismo sobre la mesa, con lo que podemos inferir de los números de muertes. Claro, esto tiene implicaciones, desde luego, para mí es la principal explicación para entender, no la principal, es una condición necesaria, tan necesaria como la autorregulación de la gente más allá de las normas, por justo lo que estábamos comentando antes, de que la gente no es tanto la norma, sino la sensación de riesgo. Creo que las dos son necesarias, la idea de que hay mucha inmunidad, una cierta inmunidad adquirida por mucha gente y la autorregulación, lo que explican el drástico descenso de la tasa de contagio en las últimas 2 o 3 semanas en Colombia. ¿Esto tiene implicaciones para tomar decisiones a medio plazo y a corto plazo? Sin duda alguna, pero hay que factorizar, hay que tener en cuenta tanto la cuestión de que tenemos una variante en un país vecino que tiene una tasa de ataque más alta que la variante preponderante, que pensamos que es preponderante ahora mismo en Colombia, que es la P1 que nació en la Amazonía en Brasil, que ya tiene presencia en Colombia, por lo que sabemos. Esa variante, si pasa a ser dominante, podemos ver terceros picos bastante altos, como ya se ha comprobado en Manaos. De lo que sabemos hasta ahora es que tiene una capacidad de luchar contra los anticuerpos generados que es digna de tener en cuenta. Lo que sabemos hasta ahora solo es en laboratorio, no tenemos muy claro cuál es el porcentaje de personas que se infectan una segunda vez dividido por tiempo con esta nueva variante, pero sabemos que se agarra mejor al cuerpo y que tiene capacidad para luchar contra los anticuerpos, para que nos entendamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, por un lado, y por otro lado tenemos que tener en cuenta que los porcentajes que estamos dando de seroprevalencia son medias. Siempre son medias. Y esto es un juego de distribución. No es un juego de medias, es un juego de varianzas y es un juego de distribución. Si yo tengo, si yo llegué antes del primer pico a Bogotá con un 30% de seroprevalencia, pero si ese 30% estaba con una gran mayoría localizado en ciertas zonas de la ciudad y en ciertos estratos de la ciudad, los otros estratos tenían de facto, la gente que se relacionaba entre sí, tenía de facto una inmunidad adquirida por esa vía muchísimo más baja de lo que sugería esa media. Y si utilizamos la media como proxy para tomar decisiones para el conjunto de la población cuando la distribución está esquinada hacia ciertos sitios, nos olvidamos de las bolsas de contagio que a veces pueden ser muy grandes, que pueden seguir existiendo. Esa es la segunda advertencia. Habiendo hecho estas dos advertencias también nos deberían incentivar a darnos todavía más prisa con la vacunación. Una manera de entender la vacunación como reto es como una carrera contra la mutación del virus. El virus muta, dejadme simplificar un poco. Espero que no haya ningún inmunólogo o inmunóloga, porque probablemente me mate si me oye diciendo esto, pero desde un punto de vista de decisión de política pública, el virus muta y avanza y va esquivando la inmunidad, y tú tienes una vacuna hecha con una foto fija y tienes que ponerla cuanto antes para impedir que esas nuevas mutaciones tengan espacio para seguir probando a ver qué le funciona, como la P1 en Brasil, ¿sí? Entonces, ese es un punto, desde ese punto de vista tenemos incentivos para hacerlo más rápido, pero es que además en España, como he dicho antes, España ya está en la lógica de que a los menores de 55 que tienen positivo de seroprevalencia o tienen positivo PCR en el pasado, le van a poner una sola dosis. Ya tenemos una evidencia acumulada. Yo estaba hablando con un inmunólogo de Medellín que estudia estas cuestiones, especialista en vacunas, y revisando la literatura con él, yo creo que la evidencia que tenemos para considerar pasar a monodosis a esos 19 millones de personas, o a los que podamos confirmar de esos 19 millones de personas que han pasado el virus, nos puede ayudar bastante con respecto a bajar los requerimientos de vacunación. Y el segundo punto creo que no lo he respondido y se me ha olvidado. Lo siento. Era el tema de la disponibilidad de vacunas. Claro. Sí. La previsión de 10.500 millones. Esa previsión está sobre la mesa desde el principio. A mí lo que me preocupa es con qué supuestos se hizo esa previsión que no fueron totalmente transparentes. Yo lo entiendo, no estoy pidiendo que lo sean. Estoy pidiendo que nosotros hagamos un downgrade, visto lo visto, de esas previsiones.
visto que un problema en una fábrica en Bélgica a AstraZeneca le supone lo que le supone, ¿sí? Visto que la colaboración entre farmacéuticas se consigue, pero cuesta. Visto eso, yo creo que el principio de precaución, en términos de Taleb, indicaría que tenemos que hacer un poco de downgrade a estas previsiones, ¿vale? Para mantenernos en un mundo en el cual nos vemos más obligados de lo que podría parecer a tomar decisiones como las que estaba comentando antes para eliminar la restricción por el lado de la oferta. Que además yo creo que nos van a ayudar en otras cosas. O sea, si esto fuese una solución, si la discusión sobre la restricción en el lado de la oferta y el nuevo equilibrio entre incentivos para innovación e incentivos para accesibilidad fuese una solución ad hoc para algo que va a durar 2 meses, yo no lo estaría poniendo sobre la mesa y no me parecería que deberíamos de ponerlo sobre la mesa. Sobre todo si tuviese fe en que simplemente es cuestión de que Novavax se ponga a fabricar, ¿vale? Y Merck se ponga a fabricar y entonces ya lo tengamos. Bueno, se pongan a fabricar Novavax más rápido que lo que ya lo está haciendo. Yo creo que tenemos que trabajar con un supuesto un poco más bajo y asociarle a él una probabilidad X, ¿vale? No me atrevo a dar, pero no una probabilidad nula ni una probabilidad baja. Una probabilidad relativamente decente como para tomar decisiones, porque además esas decisiones creo que nos pueden ayudar en otras cosas. Si pensara que solo nos van a ayudar con esto, no creo que no valdría la pena considerarlas, porque son cambios que pueden ser potencialmente muy drásticos down the line y hay que tener en cuenta las consecuencias que pueden tener. Si no sucede y nos encontramos en una situación de falta de restricción de 10.500 millones producidos a final de año, de dosis producidas a final de año, o sea, si nos encontramos en una situación de 5.500, perdón, en una situación de 5.500 dosis producidas a final de año o de cambio en el formato de mercado, y entonces lo que pasa, la oferta pasa a ser mucho más elástica, pues viviremos en un mundo mejor todos, la verdad, de lo que vivimos ahora mismo. Y entonces podremos empezar a considerar de manera mucho más libre todas las cuestiones que estamos comentando. Probablemente debamos pensar en ese escenario como también probable. No es que pensemos solo en el otro como probable, sino también en este, y entonces digamos que tenemos que diseñar policies para los 2 escenarios posibles y prepararnos para que... Yo creo que el ministro de Salud en un momento sí que le oí mencionar la frase cuando no haya restricción de oferta. Si no, quizás me lo he inventado. Yo creo que de hecho lo vi en una entrevista en El Tiempo, pero quizás no lo estoy atando bien, pero yo creo que fue una entrevista en El Tiempo y me parece que ese es el marco con el que tenemos que trabajar. Trabajar porque se deshaga lo antes posible una restricción en la oferta, con que cumplamos el objetivo más optimista posible, incluso que superemos el objetivo más optimista posible para vivir en ese mundo mejor que el que vivimos o el que podemos anticipar ahora mismo. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que estamos llegando al final. Ya no veo manos levantadas. Y yo creo, Jorge, que te hemos exprimido, hemos abusado de tu tiempo. No, al contrario. Ha sido un placer. He aprendido mucho de las preguntas. Me voy con muchísimas cosas y muchísimas reflexiones a casa y otras formas de ver las cosas y demás. Se agradece mucho este tipo de conversaciones porque te ponen en perspectiva todo lo que uno ha estado haciendo durante demasiados meses, 24/7, y hay un momento en el que es importante pausar, y la verdad que esta presentación y sobre todo la conversación posterior me ha servido muchísimo. Muchas gracias. Jorge, en nombre de este grupo quiero darte las gracias, pero de verdad que apreciamos muchísimo tu sabiduría y tu tiempo. Gracias a ustedes. Y creo que te queremos despedir con un aplauso muy merecido de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.